Supongamos que vemos el movimiento de una mosca en el plano cartesiano XY. Las posiciones de la mosca de las que estamos seguros son donde está dibujada la mosca. Del primer punto al siguiente punto se movió la mosca, aunque no estamos seguros cómo. De lo que estamos seguros es de que esta era su posición en el primer momento y un segundo después esta era su posición. Pasan otros 4 segundos y esta es ahora su posición. Pasan otros 2 segundos y esta era su posición. Pasan 8 segundos y esta era su posición. Como no conocemos la trayectoria que haya seguido entre punto y punto la mosca, entonces vamos a unir los puntos con una línea recta que sería la trayectoria más simple que podríamos tener. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ver cómo se ve al pasar el tiempo el movimiento de la mosca visto desde el eje Y y visto desde el eje X. Esto que vamos a hacer en 2 dimensiones se puede aplicar también para 3 dimensiones sin ningún problema. Lo primero que necesitamos hacer es determinar cómo poner nuestro eje del tiempo. Vemos que el movimiento se lleva a cabo en un tiempo de 1 segundo, más 4 segundos, más 2 segundos, más 8 segundos. Sumando todos estos nos da 15 segundos. Por lo tanto, podemos escoger que nuestro eje de tiempo tenga al menos de 0 hasta 16 segundos. Ahora, nuestro eje de distancia va a ser la distancia medida desde el eje Y. Es decir, vamos a estar exponiendo a lo largo del tiempo las distancias para la posición de la mosca medidas por el eje Y. Vemos entonces, en el momento 0, es decir, antes de que empiece a moverse la mosca, la posición que marca el eje Y para la mosca es la posición 1. Entonces, ese sería nuestro primer punto para la posición de la mosca. En el momento 0 segundos tendríamos la posición 1. Ahora vemos que pasa un segundo para que tengamos la siguiente posición de la mosca. Entonces, el eje Y va a medir la posición como si nosotros pudiéramos trasladar el eje hacia la posición de la mosca. Vemos entonces que la posición de la mosca vista desde el eje Y es 2 en el tiempo 1 segundo. Y resulta que el tiempo 1 segundo se encuentra aquí, entre el 0 y el 2. Entonces la posición para nuestro segundo punto de la gráfica es esta. Este es el segundo punto, ahora vamos a nuestro tercer punto. Entre el segundo punto y el tercer punto pasan 4 segundos, es decir, si ya había pasado 1 segundo y pasan 4 segundos más, entonces llegó el tiempo 5 segundos. Y vemos que para el tercer punto la posición en 5 segundos sigue siendo 2. Entonces, esta es la posición para el tercer punto de la gráfica. En el tiempo 5 segundos, la posición sigue siendo 2. Vamos al cuarto punto de la gráfica. Si ya hasta aquí llevábamos 5 segundos, pasan 2 segundos más, entonces me voy al tiempo 7 segundos. Esta es la ubicación del tiempo 7 segundos. Para 7 segundos vemos entonces que la posición ubicada por el eje en 7 segundos es 4. Entonces, 4 es la posición de la mosca en el momento 7 segundos. Ahora vamos al quinto punto. Como pasan 8 segundos más y ya estábamos en el tiempo 7, entonces 7 más 8 son 15 segundos. Y esta es la posición para el tiempo 15 segundos. Para el tiempo 15 segundos vemos que la posición de la mosca es 4. Entonces, esa es la posición para el punto número 5. En el momento 15 segundos, la posición es 4. Y ahora, para terminar nuestra gráfica, lo que vamos a hacer es unir los puntos con líneas rectas, porque vamos a asumir que el movimiento entre un punto y otro, ya que no estamos seguros de cuál fue el movimiento, fue el más sencillo posible, que es una velocidad constante. Y entonces la gráfica queda de esta manera. Ahora volvemos a la trayectoria de nuestra mosca en el plano, pero en esta ocasión vamos a ver cómo se ve el movimiento, pero visto desde X al pasar el tiempo. Como el movimiento en el tiempo no depende desde dónde lo veamos espacialmente, entonces al verlo desde X vamos a utilizar el mismo eje de tiempo que utilizamos para cuando lo vimos desde Y. Es decir, usamos este eje de tiempo y los tiempos en los que se van a dar cada uno de los puntos que teníamos, pues van a ser los mismos. Entonces podemos volverlos a ubicar en los mismos tiempos. El eje Y
no lo vamos a ocupar en este momento, entonces podemos quitarlo. Y el eje X, que es el que va a estar midiendo el movimiento, es como si lo pusiéramos ahora como eje vertical, de manera que va a estar midiendo los movimientos en el eje X, pero ahora está en posición vertical, así que nuestro movimiento en realidad no debería estar en esta posición, sino en posición vertical, de esta manera. Y entonces empezamos. En el momento 0, vemos que la posición de la mosca es 0. Entonces este va a quedar como nuestro primer punto de la gráfica. Para el segundo punto, había pasado desde el momento 0 hasta el siguiente punto 1 segundo. La posición para 1 segundo es esta. Y vemos que en la gráfica la X para esa posición mide una posición 2. Entonces, esta es la posición para nuestro segundo punto de la gráfica. Ahora el siguiente punto de la gráfica ocurre 4 segundos después. Si teníamos el segundo punto después de un segundo, 1 más 4 nos daría el tiempo 5. El tiempo 5 es este. Y vemos que en esa posición el eje X mide la posición 5. Entonces, en 5 está nuestro siguiente punto de la gráfica. Para el tiempo 5 segundos, la posición es 5. Ahora el siguiente punto ocurre 2 segundos después. Si estábamos en el tiempo 5 más 2, vamos al tiempo 7 segundos. Para el tiempo 7 segundos, lo que mide el eje X para la posición de la mosca es que también está en la posición 5. Entonces, en 5 está la posición en el momento 7 segundos. Ahora, el último punto ocurría 8 segundos después. Si estábamos en el tiempo 7 y 8 segundos más, íbamos al tiempo 15, que es este. Pero para este tiempo vemos que lo que mide el eje X es que la posición de la mosca ahora es menos 2. Es decir, aquí nuestro eje va a ir hacia lo negativo. Y entonces la posición del último punto de nuestra gráfica es esta. De nuevo vamos a unir los puntos de nuestra gráfica para mostrar una línea de tendencia y para asumir que entre un punto y otro el movimiento se dio a una velocidad constante, quedando finalmente así la gráfica. Pero entonces, ¿cuál es la gráfica que muestra la trayectoria real de la mosca? ¿La vista desde el eje Y o la vista desde el eje X? Pues la respuesta es que ninguna de las dos. La única que es la trayectoria real es esta. Esta es la trayectoria real de la mosca en el plano cartesiano. Es un movimiento bidimensional. Pero resulta que nosotros podemos estudiarlo por separado, desde el eje Y y desde el eje X al pasar el tiempo. Entonces, cada una de estas gráficas lo único que nos representa es cómo se veía desde uno de los ejes al pasar el tiempo. Ninguna de las dos nos representa la trayectoria real de la mosca, es decir, no es que la mosca haya ido subiendo unos escalones o que haya subido una montaña y luego bajado. Esto no es la trayectoria real de la mosca. Y entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Pues porque si nosotros analizamos esto, podemos reconstruir a partir de esta información el movimiento que tuvo la mosca. Por ejemplo, podemos nosotros saber que en el momento 0, el eje X marcaba una posición 0 y el eje Y marcaba la posición 1. Entonces, en el momento 0, las coordenadas de la mosca eran 0, 1. Y así nos lo muestra. Este es el punto 0, 1. Ahora, en el siguiente momento, en el 1 segundo después, tendríamos que la coordenada X era 2, 2. Y eso es lo que nos muestra la posición de la mosca, 2, 2. La tercera posición de la mosca, en el momento 5 segundos, para X era 5, para Y era 2. Entonces la posición de la mosca es 5,2. 5,2. Es decir, estudiar el movimiento en dos dimensiones es muy complicado, pero podemos nosotros estudiarlo por separado en cada una de las dimensiones. Y entonces podemos obtener la información en cada una de las dimensiones que son independientes y después reconstruir lo que ocurrió en el movimiento real, ya en dos dimensiones o incluso en tres dimensiones. Entonces, por eso lo que vamos a hacer ahora es estudiar el movimiento en una sola dimensión, es decir, en línea recta. Por eso ahora vamos a estudiar solo el movimiento rectilíneo. Y por eso vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, por sus siglas MRU, que se refiere a cuando tenemos velocidad constante,
y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es MRUA, cuando tenemos aceleración constante. Entonces, a partir de ahora, lo que estudiemos, vamos a asumir que estamos estudiándolo en una sola dirección, es decir, movimientos en línea recta, en un sentido o en otro, pero solo en línea recta, para después que hayamos aprendido a estudiar los movimientos en una sola dimensión, se pueden reconstruir movimientos más complejos en 2 o en 3 dimensiones.